Les muestro el práctico. ¿Sí? ¿Están los alumnos, el alumno que me consultó? No sé si está el alumno que me consultó por mail. ¿No está? Bueno, en ese quería responderles en la clase lo que me preguntaba, que es lo que habíamos visto los otros días. Bueno, en todo caso, cuando ingrese el alumno, le respondemos las preguntas, ¿sí? Entonces, pasemos al práctico de procesos formadores. ¿Cómo han andado? Cuéntenme. Profe, yo sin mentir recién lo abro. Ah, ¿usted? Entonces, por favor, me vuelve a hacer las preguntas. Yo abro el práctico. Matías, ¿usted? Recién abro el práctico, o sea, recién no me fijé en la plataforma, recién lo estoy abriendo. Ajá. No, no, yo preguntaba del alumno que hizo la consulta por mail. ¿Qué tal, profe? Buen día, soy yo. Ah, ¿cómo le va, Federico? Bien. Federico, hágame de nuevo las preguntas y vamos al práctico de factores formadores 5 minutos antes de pasar al de proceso, ¿sí? Bien, profe, muchas gracias. Ya Ahí ya les... estoy. Denme 2 minutitos que comparto pantalla. Esta por ser la primera vez lo vamos a hacer así, pero por favor la próxima vez yo siempre les voy a pedir lo mismo. Ustedes aprovechen los horarios de clase, no se confíen porque como les digo, por ejemplo yo por ahí tengo otras actividades y yo ya recién vengo a la mañana temprano a ver, y ustedes van a tener el coloquio. Y denme 2 segundos que abrimos. No, esta es la actividad de suelos. A ver, léeme la primera pregunta, por favor. Bien, era de la segunda imagen, entre la comparación entre el suelo A y B, en relación a la temperatura. Bien. A ver. Si la temperatura está relacionada con la intensidad calorífica de las radiaciones, y está relacionado con la pendiente del suelo B. Bien, ahora les comparto pantalla. Ahí está. A ver. A ver, ¿quién se anima a que vayamos respondiendo esta pregunta? ¿Se acuerdan que ya la hicimos? ¿Lo vimos? A ver, veamos. Esa es una pregunta es una pregunta del práctico, Abraham. Abraham, perdón, si Abraham es, ¿no? Sería de la segunda foto. De esta es. Sí, ¿Esta? sí, sí. Bien. Bueno, a ver. Profe, Sí, sí, sí. Sí, te escucho. temperaturas. Pregunta, sí, sobre las temperaturas entre este gráfico en San Andrés. La Sí, temperatura. Bien. yo había puesto que el suelo donde mayor temperatura había sería el B, Ajá. porque impacta mayormente los rayos solares, o sea, hay más insolación, creo que sería.
Y aunque también, por ejemplo, en el A yo también lo había comparado con que al ser llano, al mediodía le va a dar todo el rayo solar, pero solo al mediodía, en cambio en el B impactan mucho más los rayos. Bien, ese estaba bien, gracias por colaborar. Ese estaba relacionado con el factor formador relieve, ¿verdad? Claro, atendiendo al relieve, como bien dice la compañera, A es plano. Y en B, en cambio, ustedes tienen una pendiente. Entonces, en ese momento, la insolación o la radiación, perdón, va a ser mayor en A. Pero en general, analizando el suelo, ¿qué vamos a tener? Pensemos, ¿dónde hay más desarrollo? ¿En A o B? En A. Suelo A. En A. Bien. Mira, Abraham, vamos haciéndolo juntos. Pensemos para que vayas razonando. Fíjate, dijimos que en A va a haber mayor desarrollo. Siempre piensen, donde hay más estabilidad es donde va a haber más desarrollo de un suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué más vamos a pensar? Fíjense, yo tengo A acá, y este A va a tener un horizonte a su vez, que va a ser más profundo, va a ser más oscuro en relación a B, más profundo, más oscuro. ¿Por qué? Porque va a haber más incorporación de materia orgánica. La vegetación también va a ser diferente. Siempre va a ser en A, en una zona más estable, a igualdad de otras condiciones, lógicamente a igualdad de humedad, siempre va a haber mayor vegetación. ¿Sí? Entonces va a haber más protección de ese suelo y cuando haya radiación, por lo tanto, va a ser menor la temperatura en A y va a ser mayor la temperatura en B. Otra cosa, el hecho de que sea un suelo más oscuro, más desarrollado, más materia orgánica, hace que este suelo, y más estable, tenga más humedad. Y eso lo que hace es lo que yo le decía, atemperar el suelo, hace que el suelo no tenga grandes variaciones térmicas. Y eso lo tienen que relacionar con climatología. ¿Se acuerdan cuando en climatología ustedes veían cómo el agua atemperaba el clima, cómo en esos continentes donde hay grandes masas de agua, por ejemplo, cuando es todo lo que es Sudamérica, está rodeado de grandes masas de agua y eso atempera el clima, mientras que cuando se tratan de climas más continentales, la variación de la temperatura es más grande. ¿Sí? En síntesis, esa humedad que tiene el suelo, debido a que tiene mayor materia orgánica, debido a que es más oscuro, que la oscuridad también influye en la radiación, a que tiene más protección del suelo, hace que A tenga menor temperatura que B. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Otra cosa, Abraham, fíjate, esto que está acá, siempre pensemos, ustedes analícenlo así, se lo digo para Abraham y se lo digo para todos, pensemos que esto está más cercano, parecido a una roca. Acuérdense que debajo de esta capa, podríamos decir, apenas una capa muy delgada de suelo, lo que tenemos es roca. Y una roca justamente se caracteriza por eso. No puede grandes variaciones de temperatura. La temperatura es más, se enfría más rápido, se calienta más rápido, ¿sí? En el suelo, justamente, es también una propiedad que tiene, esa humedad, esas características que tiene, atempera y eso también permite la actividad biológica. Por lo tanto, cuando degradamos un suelo, también la falta de vegetación hace que ese suelo se caliente, se enfríe con rapidez, la actividad biológica tampoco es lo mismo. La humedad que tiene ese suelo no es lo mismo. ¿Está bien? Y no sé que había otra pregunta. Y después nos hablaba del material original de cada uno de esos dos suelos. ¿Cuál sería alóctono y cuál autóctono? Ah, ¿y vos qué pensás, Abraham? A ver. Y bueno, yo en eso, en relación autóctono, creo que sería el del suelo B, que Bien. digamos está la roca madre expuesta, como que se va a ir fragmentando y ese material digamos, va a ser el que va a conformar ese suelo. Tal Mientras que en el cual. alza, ¿cómo?
Sí, 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 sí. Y el A sería más bien formado por material transportado. Bien, tal cual, Abraham. Así es. Fíjense, pensemos esto. En B, como bien dice Abraham, lo que se ha meteorizado está en ese material. Y allí es donde se está formando el suelo. Puede haber, sí, puede haber algo de las partes superiores, porque ustedes saben de que hay eh, procesos erosivos acá, pero principalmente el material es in situ. ¿Está bien? En cambio, en A, fíjense que esto es una terraza, es material que ha sido depositado por el río, tal cual. Entonces, eso es material alóctono, en síntesis en A, y en B es autóctono o in situ, o sea, material de ahí. Ahí se meteorizó, ese es el material que da lugar a la formación del suelo. ¿Sí? Tal cual. No sé si había otra pregunta, Abraham. Y la última, profe, era referida al pH, pero ya comparando el suelo A y C, Sí. eh, sé que el pH de A sería más bien ácido, pero el de Digamos, no C no. es que sea ácido, siempre ustedes piensen más ácido que B, ¿verdad? Pero Claro, también es una zona donde hay buenas precipitaciones, así que se podríamos decir que por lo menos una ligera acidez hay. Y eso, ¿cómo lo van a relacionar? Ustedes tienen que pensar, cuanto más agua haya infiltrado, haya percolado por ese material, ¿sí? Es más probable que se hayan lixiviado más las sales, también las bases, y por lo tanto va a ser más ácido. Profe, y también con respecto a la vegetación podemos hablar con la acidez o no. Sí, la materia orgánica siempre va a incorporar acidez al suelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver adelante, este, ahí hablábamos de grupos fenólicos. Miren, eso también les quiero contar. Hace muy poquito, estoy hablando de días, semanas, eh, estuve en una charla, estuve escuchando una charla que se dio sobre materia orgánica. Y hay grandes cambios para hacer en todos los conceptos de materia orgánica que teníamos, para que ustedes vean lo que es el dinamismo de estas materias como suelo, edafología. Hoy los estudios están diciendo que lo que yo había estudiado cuando era estudiante está cambiando, no es lo mismo. Entonces, yo te tendría que responder hoy día sí, porque los grupos fenólicos, los grupos ácidos, carboxilos del humus, le dan acidez al suelo. Pero eso tómenlo entre pinzas, porque hoy día hay un gran avance y ya los conceptos de humus que nosotros teníamos ya no son los mismos. Así que hasta eso va a haber que rever. ¿Sí? Ya vamos a llegar a materia orgánica, pero les voy a hacer una síntesis, digo, sí, más materia orgánica, más acidez del suelo. ¿Está bien? Cuando lleguemos a materia orgánica vamos a profundizar más el tema y van a ver de cómo han cambiado los conceptos desde que yo era alumna a lo que desde hace poco estamos viendo, que es muy nuevo, y eso es gracias a la ciencia, porque se ha empezado a estudiar con aparatos eh, diferentes el suelo, con un instrumental con alta tecnología, y han empezado a ver otras cosas. Así que yo he quedado fascinada, y bueno, cuando lleguemos a materia orgánica, yo les voy a contar. ¿Está bien? Pero en síntesis, entonces, cuanto más agua haya infiltrado, más agua haya percolado, se lleva seguramente más sales, también bases, y el suelo va a ser más ácido. Y como bien dice acá la señorita, cuanto más materia orgánica, también va a ser más ácido el suelo. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces, Abraham? sí, profe, de 10. Bien. Bueno, no hay más preguntas, esas eran solamente, ¿verdad? Sí. Sí, esas eran todas. Mm. Mm. Sí.
¿Qué es lo que ocurre? Primero que acá no hay, se las lleva, va de un lugar, acá sí se lleva sal, es cierto que también se pueden perder, pero también acá todos los procesos en B son diferentes porque tampoco se van a poder dar, incluso, fíjate, no hay mucho desarrollo del suelo. O sea, hay una escasa también formación, lo poco que se queda, sí va a haber material que venga de arriba, material que se... Pero en general, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que cuanto más desarrollado sea el suelo, acá hay más posibilidades de que se lixirie. ¿Por qué? Porque acá se pierde el agua. O sea, ¿ustedes qué piensan? Ustedes ya vieron procesos y vieron cómo ingresa el agua y cómo hay un proceso de pérdida de materiales del suelo. ¿Sí? Entonces esto permite que ingrese, atraviese y el material se pierda. ¿Se entiende? ¿Sí? Por la cantidad de agua que atraviesa eso en general, por eso es que decimos que acá hay un menor contenido de bases. ¿Sí? Esa tiene que ser la... ¿Cómo van a relacionarlo? Ustedes piensen así. Más agua, y vuelvo a repetir, siempre relación. Más agua que haya, que haya ingresado ese perfil, y destaco ingresar y atravesar, porque recuerden que destaco el concepto de precipitación efectiva. ¿Sí? No es lo mismo que yo les diga que llueve nada más, porque al fin y al cabo en B y en A llueve lo mismo. Pero la precipitación efectiva no es la misma, porque acá escurre más y acá infiltra más en A y percola más. ¿Sí? Entonces, estas son las condiciones, la estabilidad, lo que permite que el suelo se desarrolle. Entonces, no se olviden, siempre piensen dónde es más estable. Ahí va a estar el suelo más desarrollado. Bien, entonces, muy bien, cerramos el tema de factores formadores. Háganme acordar a las 9:45, vamos cerrando para que ustedes se vayan a la plataforma y respondan las preguntas. ¿Está bien? Profe, no está subido todavía el coloquio, ¿no? Ya está subido, lo que no está es seguramente abierto el ojito, o sea, que, ¿cómo se llama? Que no está visualizado para ustedes. Ah, ok. Pero ya está el coloquio. Así que a las 1:15, ustedes me avisan, cuando falten 15 minutos, por favor, yo voy a poner acá también. Así yo termino con ustedes y ustedes se van a hacer el coloquio. ¿Mm? ¿Cuánto tiempo tienen? 10 minutos tienen, son 5 preguntitas. Así que, y son para responder verdadero, falso y esas cosas. O sea, es muy sencillo. Así que a las -15, por favor avísenme. Pongan el despertador del celular. Bien, ahora les comparto pantalla para que vamos a procesos. Bien, hay algo que me parece, bien, ¿lo están viendo al práctico de proceso? Sí, profe. Bien, bien. ¿Cuál es la intención de hacer este práctico? Más que nada, más que práctico, también la intención es hacer una actividad, o sea, guiarlo al alumno en el estudio del suelo. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes se junten, hagamos uno juntos, pero la idea es que ustedes lo vayan leyendo y les mando una dirección, porque esto está relacionado mucho para que trabajen con 2 apuntes. Por un lado, con el apunte que tiene, ustedes ya tienen el PowerPoint del profesor José, y pueden trabajar con él perfectamente. Y la otra es que ustedes, les doy una dirección, la intención es que vayan a esa página, es una página de España donde se ha trabajado mucho a nivel de todo lo que sea microscopía de suelo, y tienen una página que me parece fabulosa y no hay por qué desperdiciarla, ¿sí? Anoten por favor, ingresen, se llama Edafologia Net, y pongan procesos. A ver, entremos juntos. ¿Cómo se llama, profe? Edafologia Net. Ya les comparto pantalla.
No sé si me la están viendo ahora. Sí, profe. Bien. Esta página es una página de la Universidad de Granada de España. Hay temas en que están más desarrollados y otros que nosotros lo desarrollamos un poco más, ¿sí? Y otros que lo desarrollamos un poco menos. Lógicamente ellos atienden mucho a las características de los suelos de ellos, pero está hecho justamente, es una forma didáctica, fíjense que hasta tiene ejercicios para hacer, es una forma didáctica de enseñar edafología o suelo, ¿sí? Digamos, lo que nosotros también vemos que es suelo. Entonces la idea es que ingresen y no desaprovechen la página esta. ¿Por qué? Porque ellos han trabajado mucho con imágenes de microscopía. Entonces hay que aprovecharla, permite ver detalles, que es lo que están ustedes puestas en práctico, y la verdad que está muy bien hecho, justamente está hecho para alguien que quiera aprender suelos, que quiera aprender edafología. Entonces, lo tienen, han podido ingresar, la están viendo. Fíjense en que acá dice lección 1, suelo, concepto, formación, además de tener el tema de procesos, tiene el tema de factores formadores, hay muchos temas, hay algunos que están menos desarrollados, vuelvo a repetirles, o más desarrollados de los que los damos nosotros, pero me parece que les puede ser muy útil, porque tienen muchos gráficos, muchas imágenes, y fíjense en que no siempre uno, cuando estudia, puede tener, digamos, para una materia, una referencia tan buena. Tiene su, vuelvo a repetir, no todo está completamente desarrollado, ya van a ver, pero la podemos aprovechar. Estos temas los podemos aprovechar. ¿Está bien? Ana, ¿y ustedes han podido ingresar? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, juntos vamos a hacer el primero, ¿sí? El primer ejercicio, ya les comparto. Y después ustedes van a formar un grupito de 4, formen grupos, y quiero que ustedes lo vayan respondiendo, atendiendo al PowerPoint del profesor, pero también atendiendo a la página esta, que ingresen, que la trabajen, que la miren, la descosan, aprovechen lo que la buena información. Esa es otra cosita que les quiero decir. Siempre que ustedes estudien, busquen información en internet, hay mucha mala información sobre suelos en internet. Hay muchos errores, gente cualquiera subió cosas y están mal. Se los digo por experiencia, porque he leído muchas cosas que no corresponden. Entonces, esta es una página de una universidad. Entonces, cuando ustedes busquen información, traten de buscar información de referencia, ¿sí? Porque ustedes saben que en internet cualquiera puede subir cosas. Entonces, aprovechen siempre cuando se traten de universidades, y justamente una universidad de referencia como es la Universidad de Granada. No tomen cualquier formación de internet, y eso especialmente cuando uno le hace que hagan un estudio, una investigación, porque algunas veces se hablan barbaridades. ¿Está bien? Entonces, bueno, comencemos. ¿Quién se anima a decirme la diferencia entre lo que es proceso y lo que es un factor? ¿Qué quiere decir un proceso? ¿Ya lo han visto con el profesor? ¿Qué es un proceso? Mecanismos, profe, que actúan sobre la roca madre y dan lugar a que con el tiempo se puedan formar los horizontes del suelo y las características físicas y químicas del mismo. Exactamente, son procesos, son las reacciones que pueden ser simples, pueden ser complejas, pueden darse en forma simultánea, pueden darse en forma consecutivas, pueden ser como decía, desde simple hasta de los más complejas. Todo eso hace que, fíjense, están relacionadas, y eso es lo que hace que
cuando partimos de un material original, la evolución de estos procesos permite que ese suelo se desarrolle. Y cuando hablamos de desarrollo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a esa diferenciación que se hace en el perfil. ¿Sí? Comienzan a observarse capas, comienzan a observarse horizontes, eso es una diferenciación. Y esto lo comparo porque este es un perfil donde no hay diferenciación, al contrario, los procesos, las características que tiene, hace que en lugar de diferenciarse, sea homogéneo este perfil. Este es un vertisol. Fíjense. En un vertisol, se caracteriza porque es un material original rico en materia, el material original es rico en arcilla, y esas arcillas que son expansivas, es decir, cuando se humectan, cuando se hidratan, se expanden, ocupan mucho espacio, y cuando el suelo se seca, se hacen grietas, se contraen, y por esas grietas, que pueden ser más o menos profundas, ingresa todo el material que está en superficie, materia orgánica especialmente, puede haber también suelo, todo ingresa a esas grietas. Entonces eso provoca que ese suelo esté mezclado, que encontremos material que debería estar en superficie, esté en profundidad. Entonces no permite que haya un buen desarrollo del perfil, al contrario, lo homogeneiza. ¿Sí? Eso es típico de los vertisoles, y eso es lo que quiere decir vertisol, viene de ver, invertir. ¿Sí? Se invirtió, ¿por qué? Porque el material que debería estar arriba está abajo. ¿Sí? Entonces esto tiende a ser homogéneo. En cambio, este es un perfil de un POPSOL donde hay estabilidad. Por lo tanto, los procesos se han podido llevar a cabo de acuerdo a los factores formadores de ese lugar. Y dieron estas características del perfil. Como bien dice la compañera, fue muy clara, son los factores formadores los que van a determinar cuál va a ser la morfología que va a tener ese perfil. ¿Cómo va a ser ese perfil del suelo? Todas esas características que tiene son por acción de los factores formadores. ¿Cuánto llueve? ¿Cómo es el material original? ¿Sí? ¿Qué relieve tiene ese suelo? Entonces, fíjense, nosotros estudiamos en general 12 órdenes de suelo. 12, pero a su vez agrupamos en 12 órdenes de suelo todos los suelos del mundo. Pero existen una gran variabilidad en los suelos. Bien, entonces, uno de los procesos importantes que se dan en el suelo es el proceso de argiluviación. Los franceses le dicen lessivage. ¿Sí? ¿De qué se trata? A ver si vemos un perfil. Bueno, acá no se puede diferenciar tanto. Esto que van acá es un multisol y este es un alfisol. Yo les digo siempre que son primos, ¿por qué? Porque tienen características muy semejantes. Cuando yo digo alfisol me refiero a un orden de suelo, y cuando yo digo multisol es otro orden de suelo. El proceso de argiluviación es característico de estos dos órdenes de suelo. ¿Sí? ¿De qué se trata el proceso de argiluviación? ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir con sus palabras de qué se trata la argiluviación? O el lessivage. ¿De qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que vieron con el profe José? Es el proceso de movilización en suspensión de la arcilla por acción del agua. Bien, es básicamente exactamente, es un movimiento, fíjense, siempre volvemos a lo mismo. ¿Agua qué? Cuando llueve, yo se lo voy a contar en palabras, cuando llueve, ¿qué ocurre? El material que está acá, este es un horizonte A, la capa más superficial del suelo, el horizonte más superficial, que dijimos que era rico en actividad biológica, que es el más oscuro, el que tiene más materia orgánica. Entonces, cuando llueve, ¿qué ocurre? Esa agua ingresa en los poros, ¿sí? Y el material que está suelto, porque en general el material del suelo está formando estructuras, está unido formando estructuras, el material suelto está en suspensión cuando llueve, ¿sí? Como consecuencia, cuando atraviesa, percola a través del perfil del suelo, se deposita en una capa, ¿sí? Se acumula, y eso es lo que conocemos como horizonte B, ¿sí? Es decir, hay una acumulación en síntesis de arcillas principalmente, ¿sí? Por eso dice
y la definición ahí les dice, es un arrastre mecánico, tal cual se lo llevó de un lugar a otro. En síntesis, alguien perdió y alguien ganó. ¿Quién perdió esas arcillas? Los horizontes superficiales. Puede ser A y en algunos casos B. ¿Sí? No necesariamente tiene que estar el horizonte E para que haya habido un proceso de regiluviación. Y se acumula en este horizonte, que es el horizonte generalmente lo llamamos BT. T hace referencia justamente a esta acumulación iluvial de arcillas. ¿Está bien? De eso se trata. Ahora, ¿cuáles son los factores formadores que van a incidir o que van a provocar este proceso? ¿Cómo debería ser el clima, pensemos, el agua, para que pueda darse un arrastre? Ya más o menos lo dijimos. ¿Puede darse este proceso ya vieron, en la Puna, en los valles Calchaquíes? No, No mucho. No. No, profe. Que era un clima húmedo. Necesitan que haya humedad, necesitan un clima donde las precipitaciones superen a lo que evapotranspira. ¿Está bien? Entonces, clima húmedo. ¿Qué más? ¿Qué más necesito yo con respecto a las condiciones climáticas? Pensemos. Fíjense en que hay una época en la cual necesito que el agua infiltre, ponga las partículas en suspensión, las arrastre, luego las deposita. Pero ¿qué necesito yo además de humedad? ¿Qué necesito del clima? Precipitaciones. Sí, precipitaciones, ya dijimos que las precipitaciones superan. Y una de las características que es, a ver si alguien me contestó en el chat, alternancia, que se alternen, exactamente María y Carla, tal cual. Yo necesito otra condición del clima, es que haya alternancia, ¿sí?, de clima que sea seco y que sea húmedo, ¿sí? Alternancias. Una época seca y una época húmeda. Eso es lo que necesita. ¿Sí? A ver, ¿qué otras preguntas le va haciendo acá? La roca. Bien. Pensémoslo, razonémoslo juntos. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el material que se moviliza a través del perfil? Es la partícula más pequeña del suelo. Son arcillas. Las más pequeñas que hay son las arcillas. Entonces, ¿qué necesito que haya para que se dé este proceso? Necesito que haya arcillas, ya sea en el material original, porque estaban ya en el material original, o bien los procesos permitieron que se forme arcilla y por lo tanto puedan iluviarse. ¿Está bien? ¿Qué otra pregunta dice? Veamos. El relieve. Pregunta, ¿este proceso, ya lo vimos, se puede dar en esas laderas? no. O va a ser en menor cantidad, digamos, porque no va a infiltrar tanta agua. Exactamente. Entonces este proceso es muy difícil que ustedes lo vayan a encontrar en una ladera. Entonces, ¿qué necesito entonces? ¿Cómo debe ser el relieve? Ya no. Debe ser plano, debe ser llano, de modo tal o al sumo una ligera pendiente, para que permita, y volvemos a lo mismo, ingrese el agua, percole y se provoque este arrastre de partículas. ¿Sí? ¿Qué más? El tiempo. Este es un proceso que requiere tiempo. ¿Está bien? Necesito, fíjense, volvemos a lo mismo, necesitamos la alternancia, y recuerden que en el suelo, cuando yo hablo tiempo, justamente estoy hablando de cientos de años. ¿Sí? No se va a dar, hay procesos que son más rápidos, pero este es un proceso relativamente lento. ¿Sí? Necesita su tiempo. Pregunta, y acá es donde vamos a ver, vamos respondiendo a las preguntas. Acá me dice, si tuviéramos que estudiar el suelo de una zona, y se refiere al individuo suelo, ¿se acuerdan cuando hablamos del concepto de cuerpo-suelo? ¿Sí? ¿Dónde hablábamos de cuerpo-suelo? ¿Qué dijimos? ¿Qué otro concepto estaba relacionado a esto?
¿Qué era lo que decía que era un cuerpo suelo, que la superficie o el volumen mínimo que se podía estudiar de un suelo? Un pedión. Un pedión, tal cual, era un pedión. Entonces lo que me dice acá, si tuviéramos que estudiar el suelo en una zona, individuo suelo, y realizáramos una calicata para observar su perfil, ¿cómo visualizamos este proceso? ¿Qué observaríamos en el perfil? ¿Qué nos da indicio que este suelo se produjo un proceso de argiluviación? ¿Qué les parece? Yo les pongo ahí la imagen. Vamos a ver, nos metemos, vamos a suponer que esta es una calicata y nos metemos ahí. ¿Qué es lo que me da indicio, o en este? ¿Qué es lo que me da indicio que acá hay un proceso de argiluviación? La estructura. ¿El horizonte BT, profe? Bien, vamos por los dos donde dicen tal cual. Está bien lo que dicen las dos. Veamos, yo me meto en una calicata y lo que yo veo es que hay un horizonte subsuperficial, y donde veo, ¿cómo sé yo que es un BT? Porque toma otro color. Puede ser el color, pero ¿qué ahí más? en la primera imagen se puede ver la estructura. Ajá, puede haber una estructura tal cual. ¿Y qué más veo? ¿Pero por qué pasa todo esto? ¿Qué es lo que diferencia ese horizonte? Bien, María Eugenia dice la textura, exactamente. Lo que va a hacer que ustedes diferencien porque no siempre va a ser tan visible y tan bonito como está en este ultisol, es que ustedes van a ver esa gran acumulación de arcilla, la textura que va a tener ese horizonte subsuperficial, que va a hacer que va a tener más arcillas acá que en los horizontes superficiales. ¿Se entiende? Justamente la característica es eso, la gran acumulación de arcillas. Ahora, como generalmente se tratan de arcillas que son, por ejemplo, expandentes, ustedes lo que van a ver es que esas arcillas permiten que haya una buena estructura, que es lo que decía la compañera. Ustedes pueden visualizar, por ejemplo, la presencia de prismas. Es decir, son estructuras de este tipo, no sé si están acá, alargadas, no están aquí, son estructuras alargadas, ¿sí? Pero vamos a comenzar entonces visualizando primero la gran diferencia que hay en la textura de estos horizontes. Si yo no veo la estructura, si yo no veo esas estructuras alargadas, a ver si están en edafología net, a ver, ya les comparto. A ver si tienen las estructuras para que las vean. Esto es una estructura prismática. ¿La están viendo? Sí, lógicamente que acá está inclinada, ¿no? Ojo, la han inclinado para poder verla bien, pero está en forma vertical, veamos si hay. Esto ven los canales en profundidad, no. Bien, acá está inclinada, pero esto también lo van a ver. Una textura en síntesis, una textura más fina, estructuras de forma prismática. Eso es lo que ustedes van a visualizar. ¿Sí? Eso es lo que a mí me está dando la pauta de que en ese lugar hubo un proceso de argiluviación. Y estas, fíjense, estas estructuras, cuando el suelo está seco, son estructuras alargadas, son estructuras fuertes, es decir, cuando quiero romperlas, por la gran cantidad de arcillas que hay, son duras, el concepto es duro. ¿Sí? Es un término que se utiliza en consistencia para referirse justamente a un material que cuesta romperlo con las manos. ¿Sí? Eso es la gran acumulación de arcilla. Y por otro lado, ¿qué voy a tener? Que el perfil superficial, perdón, el horizonte superficial tiene una pérdida de arcilla. Puede darse que esté este horizonte E, pero no es necesariamente, ¿sí? No es una necesidad. Puede estar A y simplemente BT. ¿Qué más visualizo? Y ahí un detalle. El proceso de argiluviación entonces se produce porque hay un arrastre mecánico, estas partículas que están en suspensión cuando llueve,
¿sí? Ustedes se imaginan cuando llueve, todos los poros se llenan de agua. Las arcillas están en suspensión, y cuando hay ese movimiento de agua, ¿qué ocurre con las arcillas? ¿Sí? Estas arcillas se van acumulando en este horizonte B. Acá nosotros hemos puesto un grafiquito, fíjense. Esto que se ve en celeste y que ustedes ven estos puntitos acá, ¿lo ven? Son las arcillas. Esto es un macroporo, es un poro grande. Les digo esto para diferenciarlo de estos que son microporos o son poros más pequeños, ¿los ven? Sí, profe. Fíjense cómo los canales, fíjense cómo hay canales que hacen que se relacionen los macroporos con los microporos. Entonces, cuando hay una lluvia, ¿sí?, estos poros se llenan de agua con estas arcillas en suspensión. A medida que se va secando el suelo, fíjense, ¿qué ocurre? El agua que está en los macroporos va pasando a los microporos. ¿Qué ocurre con estas arcillas? Estas arcillas terminan recubriendo ese macroporo. Es como si fuese, imagínense ustedes, como si tuvieran una habitación, ¿sí? Esto fuera una habitación y estuviera recubierta con hojas de papel. ¿Se dan cuenta? Porque esa es la característica de las arcillas, tienen forma laminar. Entonces recubren ese poro. Entonces cuando yo visualizo eso, ¿cómo lo visualizo yo en el campo? Lo que ustedes observan son barnices. ¿Sí? Esto que ocurre acá a nivel del macroporo también ocurre entre los agregados del suelo y ocurre, ¿sí?, en todo lo que son canales, en todo lo que son espacios donde se pueden recubrir estas arcillas. ¿Sí? Lo que ustedes van a observar son barnices. Voy a ver si hay acá. Ya les muestro. Ya comparto pantallas con ustedes. Eso es lo que van a visualizar. Entonces, en síntesis, la característica, una de las características para saber si también hay un proceso diluvial es la presencia de barnices. ¿Qué es esto que ven acá? Ese brillo que ustedes ven es lo que se conoce como barnices. También le llaman cutanes. ¿Lo ven? Simplemente es eso. Es como si esas láminas han quedado recubriendo el suelo y le dan esa especie de ese brillo característico que tiene. Fíjense en cómo puede estar entre los agregados, o bien ustedes rompen el agregado y lo pueden observar. Y lo que acá les muestra, para que ustedes después se pongan a ver en detalle, fíjense en cómo acá se puede ver incluso en los canales, cómo estas arcillas están recubriendo. No sé si ven el brillo. Sí, profe. Bien, eso me está dando idea cómo hubo en este lugar un proceso de argiluviación. Lógicamente, hay cosas que ellos ya lo ven a nivel microscópico, ¿sí? Nosotros lo podemos visualizar con los ojos a los barnices. No hace falta ir a un microscopio o a una lupa. Bien, volvamos atrás. Bien. A ver, si hay otra pregunta por acá. Me pregunta, bueno, ya hablamos de cómo visualizamos. Siempre que haya procesos de argiluviación, hay formación del horizonte E. ¿Por qué? A ver, alguien... Porque no era necesario. No era necesario. Ahora les cuento por qué. O a ver, alguien se anima. Fíjense. El horizonte E es un horizonte que se forma a posterior o se forma a partir de A. Cuando yo tengo un BT, ¿sí?, donde ha sufrido una gran acumulación de arcilla, termina haciéndose compacto con el tiempo. No todos los BT son así, ojo, pero algunos llegan a ser muy compactos. Y vamos a suponer que este proceso continúa, ¿sí?, en el tiempo. Siguen habiendo precipitaciones, este proceso, las condiciones climáticas son las mismas. Cuando yo tengo un BT compacto, lo que va a ocurrir es que cuando llueva, ¿sí?, va a llegar a este horizonte B
que es muy compacto, y el agua le va a costar atravesar este B. ¿Por qué? Porque es un B donde al haber tantas arcillas que se expanden y llueve y está húmedo, este BT, las arcillas se van a expandir y solamente el agua va a poder atravesar poros muy pequeños. Entonces el movimiento va a ser muy lento a través de este B. Eso va a hacer que en estos horizontes superficiales se acumule agua. ¿Sí? Entonces, dentro de A va a haber una zona donde se produce una máxima lixiviación, una máxima pérdida de materiales. Cuando yo me refiero a materiales, me refiero a arcillas, a sales, materia orgánica. Entonces, esta zona de máxima pérdida del horizonte A da origen al horizonte E. Entonces, ¿por qué es tan pálido este horizonte E? Justamente porque ha perdido más materia orgánica, óxidos, todas aquellas sustancias que le daban color, arcillas. Entonces, este horizonte E, fíjense, se forma a posteriori. Entonces, tiene que haber un BT para que se forme el horizonte E. Por lo tanto, para cerrar, no necesariamente está la presencia del horizonte E, ¿sí? Cuando hay un proceso de argiluviación. El horizonte de pérdida también puede ser el horizonte A. Segundo, el horizonte E se forma a partir de A. ¿Se ha entendido eso? Este proceso por el cual, fíjense, esa acumulación de agua que se produce sobre este BT, debido a que es tan compacto y el agua pasa muy lentamente, esa acumulación de agua es lo que se conoce como capa colgada, así se le llama, capa colgada. No sé si se ha entendido eso. Se entendió, profe. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bien. Bueno, ya está respondida la pregunta número, ¿cuál es? 1D. Dice, y a nivel de horizontes o macro, ¿qué visualizarían? ¿Qué les parece de todo lo que hemos hablado? Colores contrastantes, profe. Puede haber colores, sí, puede ser que puede ser un horizonte más oscuro, este BT, puede ser un poco más rojizo, ¿sí? Y como bien decían las compañeras, a nivel macro lo que yo puedo ver son las estructuras prismáticas, ¿sí? Yo generalmente, si ustedes van a ese perfil y estamos justamente en una época seca, ¿por qué digo seca? Porque es cuando están bien contraídas las arcillas, ustedes van a poder ver incluso las grietas que se forman entre un PED, es decir, entre un agregado y otro agregado, ¿sí? Se visualiza bien. Entonces, es típico entonces de este proceso las estructuras de tipo prismática. Ojo, puede haber proceso de argiluviación y también encontrarse estructuras en bloques, ¿sí? Bloques angulares, pero lo más común son las estructuras prismáticas. ¿Está bien? Otra cosa. A ver, dice, el proceso de argiluviación es típico de los suelos de los órdenes alfisol y ultisol, tal cual. Ahora, le hago una aclaración. Yo siempre para que los alumnos se acuerden, les digo, este es el primo pobre, le digo yo, y el profesor José se ríe porque, y este es el primo rico, le digo, primo rico y primo pobre, para que no se olviden. Son dos órdenes, grandes órdenes del suelo. Entonces, yo les voy a decir las características que tienen y ustedes me van a decir dónde se puede ubicar uno y dónde se puede ubicar otro, o sea, pensando en los factores formadores. Fíjense, el ultisol se caracteriza ¿por qué? Porque es más ácido. Por eso le digo el primo pobre, y no es que yo lo haya inventado, lo leí en algún libro y me gustó mucho porque me pareció muy didáctico tomarlo. Siempre les digo, uno puede leer muchos libros, pero hay cosas que les gusta más como lo dice uno y como lo dice otro. Entonces, este es el primo pobre. Es un suelo más ácido. Me refiero a pobre ¿por qué? Porque tiene más pobreza de bases. Por lo tanto,
menos fértil. Entonces, pensando en las precipitaciones, ¿cuál de los dos está en zonas donde precipite más o más húmedas? El ultisol. Otra cosa, pensando en el relieve, ¿qué les parece? ¿Quién está en las zonas más estables? El ultisol también. El ultisol también, sí, está en las zonas más estables. Entonces puede pasar, generalmente están juntos, aunque algunas veces las condiciones no les da, tal cual María Eugenia el ultisol. Entonces, este va a estar en una zona más estable, o sea, donde se pueda incorporar más precipitación, donde haya una mayor precipitación efectiva. ¿Sí? Entonces es el que va a recibir, por eso va a ser más ácido, por eso le decimos el suelo el primo pobre. En cambio el alfisol está en zonas donde precipita menos, o bien es probable que las precipitaciones sean la misma, pero en zonas más onduladas, ¿sí? Entonces menos agua ingresó y por lo tanto todavía tiene bases. Por lo tanto, este es rico en bases, no es tan ácido como el ultisol. Y para que ustedes tengan una idea, ¿saben dónde están estos suelos? No sé si le ven el color rojizo que tiene el ultisol. Estos son suelos que ustedes pueden encontrar en el Amazonas. ¿Sí? En el Amazonas, en todo lo que es Misiones. ¿Sí? En cambio el alfisol, por ejemplo, lo pueden encontrar en el Chaco, lo pueden encontrar, puede haber incluso en algunos sectores del Valle del Lerma. Menos probable, pero puede haber. Pero es muy común que lo encuentren en el Chaco salteño, el alfisol. Puede haber incluso alfisoles en la zona de Orán. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, profe. Bien, a ver si hay otra pregunta. De acuerdo al apunte de perfil del suelo. Ah, bien. Este es el apunte de perfil del suelo, que es lo que les dijo el profesor, que no sé si está subido, si no ya se los estoy subiendo, pero la idea es que entiendan que todo esto son sinónimos de barnices. Entonces hablamos de clay skin, cutanes o barnices. Todo esto son sinónimos. Ustedes lo van a encontrar como sinónimos de barnices. Entonces, cuando yo veo barnices en síntesis, me está diciendo, acá hubo un proceso de argiluviación. Estas son nada más que un barniz, no es más que un revestimiento de arcillas. Eso es lo que es. Bien. Y esto simplemente dice, de acuerdo al efecto del tiempo en el desarrollo del suelo, es posible clasificarlos en suelos jóvenes, desarrollados y seniles. Esto lo vimos anteriormente. Entonces, ya lo vimos. ¿Y qué tipo de suelo es? Joven. Joven. ¿Y esto? Desarrollado. Maduro. A ver. Este es un horizonte, este es senil. Fíjense, el B que está acá es un B muy compacto aparentemente y ha permitido que desarrolle B. Y otra cosa, tiene que haber más precipitaciones para que se desarrolle un horizonte E que para que se desarrolle el BT. Cuanto más agua haya, más posibilidades que se desarrolle el E. Evolutivamente, en la evolución, primero aparece BW y después el BT. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso es que les muestra el tiempo. En algún momento hubo un BW y después hay un BT. ¿Sí? Ojo que esto no se da siempre. Yo les dije, puede haber el BT y que no esté E. ¿Se escucha? ¿Sí? Perfectamente pasa eso. Entonces, lo que les pregunta acá, y eso les digo para ustedes. El alfisol es un suelo, y en este caso, ojo, en este caso, el alfisol
pensando si es juvenil, maduro o de senil. En este caso, el alfisol, ¿qué tipo de suelo sería? Y el ultisol, ¿qué tipo de suelo sería? Pensando en El el grado alfisol de... sería maduro. El alfisol sería el maduro. Ultisol sería eluvial. O sea, perdón, senil. Senil, tal cual. Cecilia acá dice también lo mismo. Entonces, maduro sería el alfisol. Y el ultisol sería el senil. ¿Por qué? Porque es el que tiene el horizonte E, mientras que el alfisol solamente tiene P. ¿Está bien? Ahora, y ahí hago una aclaración. Algunas veces, no sé por qué, pero los alumnos relacionan productividad con el grado de desarrollo de un suelo. ¿Sí? Es decir, como si que fuera más maduro o más desarrollado, ese suelo fuera más productivo, y no es así. Eso no va de la mano. Lo que sí nos interesa saber si es más o menos desarrollado es para saber las características morfológicas que tiene ese perfil. ¿Se ha entendido eso? Sí podemos saber, por ejemplo, que si es muy senil, como puede ser un ultisol, ya van a ver cuando vean órdenes de suelo, son suelos que lógicamente ya son muy ácidos, son mucho más pobres, decíamos, ¿sí? Pero en general no relacionen productividad con grado de desarrollo del suelo. Por darles un ejemplo. Los vinos finos. ¿Dónde se producen vinos finos? En la provincia. En Cafayate. En Cafayate. ¿Cómo son los suelos de Cafayate? Juveniles, maduros, seniles. Podría decirse que son juveniles. Son juveniles, ¿sí? Son principalmente juveniles, tal cual. Son juveniles. Y sin embargo, no saben cuánto cuesta una hectárea de esos suelos, ¿sí? Son suelos juveniles, de escaso desarrollo. Sin embargo, permiten la producción de uvas, no solamente para mesa, sino también de uva para vino, ¿sí? Que tienen un alto costo. Entonces, no asociemos una cosa con la otra. Lo que sí me permite saber que es juvenil, la importancia que tiene, es de que me puede decir, ¿será ácido ese suelo? ¿Serán ácidos los suelos de los valles Calchaquí? No, entonces yo puedo decir que tal cual, acá me dicen las chicas, Carla y Mónica, no, tal cual, no son suelos ácidos. Yo por las precipitaciones ya sé que no son ácidos, entonces son ricos en nutrientes, ¿sí? Tienen nutrientes. Lo que sí, lógicamente, son pobres en materia orgánica. O sea, yo sabiendo si es juvenil, le sumo los procesos, puedo imaginarme ya, y los factores formadores, puedo saber qué características tiene ese suelo. ¿Se dan cuenta cómo ustedes tienen que ir asociando? Y ahí me voy a atrever, si se entendió esto, voy a hacer un detalle. Estos BT, yo les conté que eran compactos, pero ojo, no siempre son muy compactos. ¿Sí? No siempre. Estos ya van a ver que el proceso de argiluviación, si bien es característica de estos órdenes, también lo pueden encontrar en otros órdenes de suelos, como son los molisoles, que son suelos típicos de la Pampa. Este proceso de argiluviación es típico de la Pampa. ¿Está bien? Se da en otros órdenes de suelo, pero no es la característica de ellos. En cambio, en el alfisol y el multisol es un proceso característico de estos órdenes. Bueno, a ver, sigamos. Bien. Ahora nos toca el proceso de calcificación, carbonatación, descarbonatación. Este es un tema muy lindo. A ver, ¿cómo comenzamos? ¿Qué
¿Qué sabemos del carbonato de calcio? Ya hemos charlado un poquito del carbonato de calcio. Este grafiquito nos va a hacer. Es poco soluble, profe. Exactamente. Ustedes recuerden que es una de las sales más insolubles que hay. ¿Sí? Son solamente gramos por litro. Es mínimo lo que se puede solubilizar en el agua. ¿Sí? Muy poco soluble. Entonces eso hace que ustedes en el suelo muchas veces lo encuentren. Lo van a encontrar como acumulaciones, nódulos. Van a ver acumulaciones blancas, y van a decir, bueno, ¿y esto es carbonato o no? Y ahí ya van a ver que vamos a utilizar el ácido clorhídrico. Yo calculo que si las cosas van bien, este cuatrimestre capaz que podamos hacer una salida de campo. ¿Mm? Vamos a ver, espero que las cosas salgan bien. Entonces, ese carbonato de calcio, que puede estar en el material original, o que se puede haber formado porque en las sucesivas reacciones que hubo en el suelo dio lugar a la formación de carbonato de calcio, ¿sí? Para que se movilice en el perfil, ¿qué tiene que haber? Fíjense en que les puse la reacción ahí. ¿Qué debe haber? ¿Qué dijimos? Para que se ¿Lluvias era, movilice. profe? ¿Cómo? Perdón. Precipitaciones. Tiene que haber agua. Una de las condiciones, lógicamente, para que la solución, para que se mueva como una solución, es necesito agua. ¿Qué más? ¿Qué me aporta este dióxido de carbono? Biota, los ¿Cómo dijo, microorganismos. profe? Las ¿Qué me plantas. aportaba? ¿Sí? Las plantas, los microorganismos. Ustedes recuerden que las raíces de las plantas respiran. Eso nunca se olviden. Entonces, por eso es la necesidad que tenemos que en el suelo haya macroporos o poros que también haya oxígeno, aire en el suelo, para que las raíces puedan respirar. Entonces, cuando respiran, eliminan dióxido de carbono. Lo mismo pasa con los organismos del suelo. Producen dióxido de carbono. Entonces, para que se dé, por lo tanto, esta reacción en la cual el carbonato de calcio más el agua más el dióxido de carbono da lugar a la formación de bicarbonato de calcio, necesito que haya actividad biológica. Este bicarbonato es móvil. ¿Sí? Ustedes mismos han visto que es soluble. ¿Alguna vez alguien ha puesto bicarbonato en agua, ha mezclado con una cucharita y ha visto lo soluble que es? Sí, profe. Bien, entonces esta es una forma soluble y así se moviliza a través del perfil del suelo. Esta sal nos da idea a nosotros, ¿sí? Al ser tan poco soluble, nos da idea cuánto precipita en ese lugar. Cuanto más precipite, el carbonato de calcio va a estar más en profundidad. Y cuanto menos precipite, lo vamos a encontrar en superficie. Por lo tanto, y pregunto, ¿en qué lugares voy a encontrar carbonato de calcio en superficie? En la puna, por ejemplo, profe. Por ejemplo, se puede dar muy bien en la zona de la Puna, en la zona de los valles calchaquíes, donde precipite poco, voy a encontrar carbonato de calcio. Es muy probable, lógicamente, si está en el material original, vuelvo a repetir, o ese carbonato se formó por reacciones químicas, lo voy a encontrar en superficie. Entonces, ¿cómo se produce esta migración? Fíjense. Es muy dependiente, ¿sí?, del agua, ¿sí? Depende del dióxido de carbono, por lo tanto en un perfil, cuando este bicarbonato migre, ¿sí?, cuando ya no haya agua, cuando falte dióxido de carbono, o cuando el horizonte esté muy compacto y no pueda atravesar, se va a precipitar el carbonato de calcio, ¿sí? Es decir, que este bicarbonato va a pasar nuevamente a carbonato de calcio. ¿Sí? Entonces, este proceso por el cual pasamos de carbonato
a bicarbonato, que es lo que se conoce como decarbonatación. Y al revés, cuando de bicarbonato pasa a carbonato, se llama carbonatación. Entonces, esta precipitación es lo que nos da idea, ahí donde precipita el carbonato de calcio, es donde se acumula, pueden ser nódulos, como le decía, puede formarse incluso una capa compacta de carbonato de calcio, con lo cual nos genera un problema para el desarrollo radicular y para el movimiento de agua en el perfil. Y yo lo determino utilizando ácido clorhídrico. Cuando yo agrego ácido, el carbonato de calcio burbujea, ¿sí? Produce dióxido de carbono, y digo, sí, efectivamente, esto es carbonato de calcio. Bien. Acá tienen más detalles, ¿sí? Yo a ustedes lo voy a dejar, yo creo que con 10 minutos que ustedes lean, vamos a poder responder estas preguntas. Me parece que pueden hacer grupitos de 4. ¿Ya han formado grupo con el ejercicio anterior, con la actividad anterior? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Yo los dejo 10 minutitos, yo estoy acá, ¿no? Y vamos a ir respondiendo. Ahora quiero que ustedes se metan en la página o bien en el PowerPoint del profesor y comiencen a responder estas preguntitas. Yo voy a estar acá, cualquier cosa. ¿Sí? Son las, espérame que 9 y 8 minutos. ¿Sí? Yo creo que pueden separarse una preguntita cada uno y a las 9:20 nos encontramos de nuevo y nos vamos respondiendo. ¿Está bien? Para que yo no hable sola y ustedes también trabajen. ¿Cómo han andado? ¿Me escuchan? Sí, profe, acá ¿Qué les estamos. pareció? ¿Qué les pareció el apunte ese de edafología de la universidad? La forma en la que está escrito, la forma en la que está explicado. ¿Alguien lo leyó? Está bastante conciso, profe. Está muy sencillo explicado, eso más lo que han visto con el PowerPoint del profe, con las explicaciones, me parece que está sinceramente muy bien hecho. Me gusta muchísimo. Y más que nada me gusta que vayan y vean las imágenes, porque algunas veces, a mí me pasó que muchas veces los alumnos dicen, yo no me puedo imaginar eso, o yo no puedo. Entonces, es de gran ayuda las imágenes, la microscopía que han hecho, tanto detalle, o sea, me encanta. Por eso es que los mando y me parece que incluso después cuando ya no estén cursando suelo, les puede ser muy útil, ¿sí? Es una página que siempre se está actualizando. Bien,
Vamos a ver, vamos a las preguntas. Dice, coloque el nombre a los reactivos y a los productos de la ecuación e indique su grado de solubilidad. A ver. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? ¿Qué es esto? Carbonato de calcio, profe. Es carbonato de calcio. Y también, ¿cómo más la llaman? ¿Cómo más se llama? Acá me dicen carbonato de calcio. Calcita, muy bien. Carbonato de calcio o calcita. Agua y dióxido de carbono. Perfecto. ¿Y qué voy a destacar acá en cuanto a la solubilidad? Ana, ahí le gustó. Está muy bueno, dice. Sí. Muy poco soluble sería, profe. Exactamente. Eso, y ustedes lo resalten eso. La escasa solubilidad. Resalten, usen colores, pintura. Exactamente, Paulina. Acá tengo mi tocaya Paulina. Resalten, pongan colores. A mí me pasó que en mi época yo no tenía internet. No había internet en mi época cuando yo estudiaba. Entonces, yo creo que a ustedes les siguen pasando. Utilicen colores, resaltadores. Todo aquello que haga que no se olviden ese detalle. ¿Eh? Y por el otro lado acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Eso lo tienen que contestar los hombres. A ver, ¿qué es esto? Esos que los chicos. Carbonato poco soluble. Bicarbonato, tal cual. ¿Sí? Sí, Mónica, de este lado tenemos el carbonato de calcio, que es poco soluble, tal cual como dice, y acá tenemos bicarbonato. Esto es lo que utilizan muchos hombres, no digo todos, pero los que coquean y se ponen en la boca, tal cual, bicarbonato. Y que es soluble, tal cual. Y ustedes no se olviden que es lo que se utiliza, se disuelve cuando hay personas que tienen problemas de acidez, lo que hacen es disuelven un poquito de bicarbonato en agua y lo toman. Es muy soluble. Y esa es la forma en la que se va a movilizar el carbonato en el perfil. Bien, ya hemos colocado los nombres, hemos destacado la importancia y cómo estos procesos, entonces, cuando, fíjense, no hay cómo confundirse. Si me voy a formar carbonato de calcio, es carbonatación. Y cuando esta reacción va hacia la derecha, ¿sí? Porque esto me está diciendo que es una reacción reversible, es decir, que según tenga agua o no tenga agua, o tenga dióxido de carbono y no tenga, si no tengo agua y no tengo dióxido de carbono, pasa de bicarbonato a carbonato. ¿Está bien? Es reversible. Hay agua y hay acidez, puedo pasar de carbonato a bicarbonato. ¿Sí? Explique brevemente qué parámetros influyen en esta reacción. ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué parámetros influyen? La cantidad de agua y dióxido de carbono, porque condicionan la disponibilidad del ion calcio, del ion carbonato, para dar lugar a la disolución o a la precipitación del carbonato. Exactamente. En síntesis, muy bien, como dice acá el caballero. Volvemos a lo mismo. Cuanto haya agua, cuanto haya dióxido de carbono, yo voy a poder lograr que este carbonato de calcio se solubilice. Pregunta, si dijimos que este dióxido de carbono proviene de la actividad biológica, de la respiración, ¿dónde principalmente se puede dar el proceso de solubilización del carbonato de calcio? Incluso de la descomposición de la materia orgánica, tal cual, muy bien. Como dicen acá la gente, Mónica, la actividad biológica destaca por el aporte de dióxido de carbono, Emma, la presencia de raíces, cerca de la superficie, dice Diego, tal cual. O sea, cuando yo digo cerca, los horizontes más superficiales, es decir, el horizonte A. Ustedes no se olviden. Cuando yo hable de actividad biológica, pensemos en el horizonte A, que es el horizonte más superficial, en el horizonte mineral. Exactamente.
Muy bien. Profe, Ahí se va a dar principalmente este proceso. Sí, ahí en parámetros, ¿puede ser que también se tome en cuenta el pH y la temperatura o solo el agua y el dióxido de carbono? no, la temperatura y el pH también, porque fíjense, por eso quería que ingresen a esa página. Porque es importante, como bien dice acá la señorita, pensemos. Si yo les dije a ustedes que, ¿con qué reaccionaba el carbonato de calcio? ¿Qué les dije yo? Vamos a suponer que nos vamos a campo. Ustedes me dicen, profe, encontré una pelotita blanca. Con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, en síntesis, cuando el pH sea más ácido, ¿qué va a pasar con este dióxido de carbono? Va a haber una mayor reacción, esto va a aumentar, porque al fin y al cabo, fíjense, ¿qué es agua más dióxido de carbono? Un ácido. ¿Qué? ¿Cómo se llama ese ácido? Tal cual, no tengan Ácido miedo. carbónico. Es el ácido carbónico, tal cual. Entonces, pensemos, agua carbonatada, me dice Lili, claro, al reaccionar el agua con el dióxido de carbono, forma ácido carbónico. Es un ácido muy inestable, pero ácido al fin. ¿Y qué es lo que favorece la disolución? En síntesis, ¿qué les quiero decir? Que cuando el pH de un suelo sea más ácido, va a ser mayor este proceso de carbonatación del carbonato de calcio. ¿Se ha entendido? El proceso se va a inclinar hacia la derecha. Se va a poder formar más bicarbonato. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué ocurre con la temperatura? Mayor temperatura, menor solubilidad. Exactamente, y eso es un detalle. Fíjense, eso es poco común. Generalmente, ¿qué ocurre cuando aumento la temperatura? ¿Aumenta la solubilidad o no? Generalmente. Se aceleran las reacciones químicas, tal cual. Ustedes vieron que a aumento de la temperatura se duplicaba la velocidad de las reacciones químicas. Pero acá, y escuchen y resalten, eso no se da. El carbonato de calcio es más soluble en agua fría que en agua caliente. Es decir, que a medida que disminuye la temperatura, es más soluble el carbonato de calcio. Y yo, para darles una idea de esto, a mí me pasa cuando yo tengo que preparar soluciones, ya van a ver más adelante, hay una solución que yo preparaba para hacer textura que se llama calgón, y se hace con carbonato de calcio. Y se utiliza un producto que se llama hexametafosfato de sodio. Entonces, ¿yo qué hago? Para hacerla, a la solución tengo que hacer el carbonato de calcio, lo disuelvo en agua fría, y el hexametafosfato necesito agua caliente, entonces tengo que disolver a los dos por separado. Primero disuelvo el hexametafosfato en agua caliente, y al otro lo disuelvo en agua fría, y recién los mezclo. ¿Sí? Para que ustedes les den idea. Y otra cosa, fíjense en lo que van a relacionar. Si estoy diciendo que el carbonato de calcio es más soluble a bajas temperaturas, ¿dónde es más posible que encuentre carbonato de calcio? ¿En la puna o que lo encuentre acá, por ejemplo, en donde haya en zonas más frías, por decirles en el sur, para igualar condiciones, digamos? Sí, lo escucho. En el sur, profe. En el sur, fíjense en lo que va a pasar, no lo van a encontrar porque es más frío. Acá es al revés, no lo van a encontrar. Es más probable en las zonas más frías, menos lo van a encontrar al carbonato de calcio. A igualdad de las otras condiciones, ¿no? De precipitación, a igualdad de las precipitaciones del resto de las condiciones, si solamente variamos la temperatura, en zonas más frías es menos probable encontrarlo. ¿Por qué? Porque ahí es más soluble.
es más fácil entonces, facilita que este carbonato de calcio se solubilice. ¿Se entiende o no? ¿Sí? En zonas altas también, sí, donde sea más frío, ¿sí? Cuanto más frío, eso favorece la solubilización. Fíjense, por eso les digo, es al revés, no es común que todas las sales sean solubles en agua fría. La mayoría son solubles en agua caliente. Por eso digo, resalten que en este caso el carbonato de calcio es más soluble en agua fría. Por lo tanto, en climas fríos y a igualdad del resto de las condiciones, es menos probable que encuentren el carbonato de calcio. No sé si me pude explicar. O sea que lo encontraríamos en zonas áridas o semiáridas. Claro, por eso justamente encima en las zonas áridas y semiáridas se da todo. No hay agua, no hay dióxido de carbono y encima hace calor. ¿Sí? No es que no haya nada de dióxido de carbono, sino me refiero a que menor actividad biológica, ¿sí? Menor contenido de materia orgánica. La materia orgánica, incluso cuando se está descomponiendo, también produce dióxido de carbono. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Alguien que tenga duda me lo dice ahora, porque para que no queden dudas. No, profe, sí se entendió. Bien, sigamos entonces. Ya hablamos de la temperatura, ya hablamos de cada uno, del dióxido de carbono, del agua. Ah, y otra cosa, que no sé si lo dije, pero por las dudas lo vuelvo a repetir. Además de todas estas características, muchas veces también la precipitación se produce, ¿por qué? Porque en el movimiento, en la percolación de agua con este bicarbonato, en esta solución que se va moviendo a través del perfil del suelo, puede ocurrir que se encuentre con una capa muy compacta. Muy compacta. ¿Sí? Eso también puede provocar que este carbonato de calcio, este bicarbonato, termine precipitándose. ¿Sí? Este bicarbonato pase a carbonato. ¿Se entiende? Cuando es una capa muy compacta. Eso puede provocar también la precipitación. ¿Sí? Para agregarle uno más. ¿Con qué parámetros se relaciona la profundidad a la cual encuentro los carbonatos en un perfil? Profe, Sí. en la página también nombra como un parámetro las sales. Uh-huh. También, ¿qué pasa con las sales? ¿Qué pasa si yo tengo sales? En general, todo suelo tiene sal, pero sales donde el carbonato tienen iones, esas sales están formadas por iones carbonato o calcio, ¿sí? Es decir, que tienen iones en común. ¿Qué le puede pasar? ¿Este carbonato será más o menos soluble? ¿Qué les parece a ustedes? Que haya más carbonato, por ejemplo, de magnesio, ¿facilitará que esto sea soluble o todo lo contrario? En general, cuando tenemos sales en el suelo que tengan iones comunes, como puede ser el ion carbonato, como es el ion calcio, hace que esto sea más insoluble. ¿Me escuchan? Mientras que cuando se traten de sales que no comparten, que no tienen ni carbonato ni calcio, facilita la solubilización. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? ¿Con qué parámetros se relaciona la profundidad a la cual encuentro los carbonatos en un perfil? ¿Qué dijimos que era? Y lo vimos en factores formadores. La precipitación. Tal cual, Mónica, la precipitación. Esto está relacionado directamente con una precipitación. En general lo relacionamos con una precipitación, la media anual, ¿sí? El promedio, la media anual. Entonces, este grafiquito, ¿qué es lo que nos muestra? Acá también está el yeso, pero nos interesa por ahora el carbonato de calcio.
¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra? Que cuanto mayor sea la precipitación anual, ¿sí? Esta es la profundidad del perfil, dijimos que a más profundidad lo vamos a encontrar al carbonato de calcio. Yo les comenté a ustedes que, por ejemplo, lo he visto al carbonato de calcio en Misiones, más o menos a una profundidad de 4 metros estaba. Sí, yo podía ver los nódulos de carbonato de calcio, que me pareció lo que yo les decía, quedaba fascinada, y que lo vi por casualidad, porque estaban haciendo una ruta, autopista, no sé qué era, pero cortaron, sacaron material y era impresionante ver el perfil, ¿sí? Todo rojo y en la base los carbonatos. Como digo, fácilmente tenía como 4 metros. Bien, ¿qué más? ¿Con qué más lo podemos relacionar además de la precipitación? A mayor profundidad no hay anhídrido carbónico, por lo tanto precipita. Fíjense, tal cual. Sí, generalmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Que como yo necesito dióxido de carbono, esto me lo aporta la actividad biológica. En un perfil, la actividad biológica, vuelvo a repetir, está en los horizontes superficiales, ¿sí? Siempre, a medida que aumenten la profundidad, va a tender a disminuir, incluso la porosidad disminuye. Y va a terminar produciéndose entonces en los horizontes superficiales la decarbonatación y en los horizontes subsuperficiales la carbonatación. O sea, el precipitado. Bueno, este grafiquito y este es un ejercicio sencillo para que ustedes estimen cuando acá pregunta la compañera, cuando el material original presenta carbonato de calcio, ¿sí? Acá es CO3, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye en el perfil? Y puede distribuirse, lo pueden encontrar, porque está en el material original, vuelvo a repetir, el carbonato de calcio puede estar en el material original, puede formarse por reacciones que haya habido de meteorización, por ejemplo, del material, y si bien no estaba originalmente, uno aporta carbonato y el otro calcio, y se puede formar carbonato de calcio. En este caso decimos que es secundario, pero cuando está en el material original, decimos que es carbonato de calcio primario. Entonces, por diversas reacciones puede dar lugar a la formación de carbonato. ¿Y cómo se va a distribuir? Y volvemos a lo mismo. Lo vamos a relacionar con las precipitaciones del lugar, con la actividad biológica que hay en el lugar. ¿Sí? ¿Eso es lo que me pregunta Mónica? Bien. Entonces vamos a considerar cómo son las precipitaciones ahí, cómo lo vamos a encontrar. También nos dice que puede haber una incorporación externa, ya sea porque por un proceso erosivo, supongamos, viento haya llevado material con carbonato de calcio, o bien por el arrastre de material, ustedes capaz que dicen, pero el material original no tenía, sí, pero puede también haber venido de otras zonas, también pueden encontrar carbonato de calcio, ya sea por procesos erosivos, el viento, o el arrastre de material por el agua, sí, puede ser que no estaba ahí y que lo trajeron, pasa a muchos. Si existiese, ¿cómo visualizó el proceso de calcificación en un perfil y en un horizonte? A ver, ¿qué les parece? De acuerdo a todo lo que ya dijimos, ¿cómo podemos visualizar eso en un perfil? Yo decir, acá hubo carbonato de calcio. Con las concreciones. Puede haber concreciones, y escuchen, algunas veces ni siquiera lo van a ver, pero puede estar incluso en masa, se llama así, carbonato de calcio en masa, cuando está en el suelo, o sea, no visualizo yo concreciones, o sea, concentraciones de carbonato de calcio, pero sí está en el suelo. Ustedes agregan ácido clorhídrico y el suelo burbujea. ¿Sí? Entonces algunas veces incluso no lo van a visualizar, pero está. ¿Se entiende? Entonces, prueben ustedes cuando vayamos, por eso es que siempre que ustedes van a campo,
pensemos, yo alguna vez decía que podemos formar, ustedes mismos pueden tener su pequeña, podríamos decir, valija, entre comillas, nosotros le llamamos la caja edafológica, se llama, una cajita donde tengan lo mínimo, por lo menos, o lo que en casa pueden tener para formar, para ir a estudiar un perfil. Si no tienen ácido clorhídrico, quizás podemos reemplazarlo con bicarbonato, con vinagre, pero necesitamos un ácido. Entonces, ustedes algunas veces, como le digo, no van a ver nada en el perfil, pero echan ácido clorhídrico, sacan una muestra del suelo y echan ácido clorhídrico y burbujea. Entonces, eso hablamos de carbonato de calcio en masa. Puede estar en concreciones, es decir, cuando yo hablo de concreciones, estoy hablando de zonas donde se ha concentrado el carbonato de calcio. Y en una forma vulgar, lo que puedo decirles es pelotitas de carbonato de calcio que están distribuidas en el perfil, más o menos grandes. ¿Se ha entendido? Incluso puede estar en forma hialina. ¿Qué quiere decir? Que parece que fueran las hifas de los hongos. Parecen hifas de hongo. He hecho ácido clorhídrico y ahí chequeo si efectivamente son hifas de hongo o otra cosa, o es carbonato de calcio. O sea que los pueden encontrar de varias formas. Los pueden encontrar incluso en los poros. También incluso forman capas, ¿sí? Y muchas veces son capas muy compactas, y ojo, eso cobra importancia. ¿Por qué? Porque es un impedimento, ya sea si está en superficie para el desarrollo radicular, o para el movimiento de agua en el perfil, y eso provoca problemas de drenaje, ¿sí? Es decir, se acumula agua, porque por esa capa muy compacta el agua pasa lentamente, y como consecuencia tengo problemas de drenaje en ese perfil. Entonces, es importante determinarlo. Otra cosa, cuando yo en general tengo carbonato de calcio en un suelo, normalmente los pHs son de neutro a 8,2. 8,3. ¿Sí? Se le da cierta neutro a básico. ¿Sí? ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Bien, eso ténganlo en cuenta porque vamos a volver a verlo cuando veamos pH. Bien. Profe, ya son a las 9:43. Bueno, bien, 9:43. Yo me voy a la plataforma y ustedes se van a rendir el coloquio. Bueno, cualquier cosa, el lunes resuelven, lo siguen viendo, creo que es sencillo teniendo el apunte. Los dejo y éxitos para el coloquio. ¿Está bien? ¿Profe? Sí, le escucho. El parcial es el miércoles a esta hora, ¿verdad? Sí. Sí. O lo hacemos al comienzo o lo hacemos antes de... Sí, yo creo que va a ser más fácil al comienzo, cosa que después podamos tener una pequeña clase, digamos, aprovecharlo al día. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, éxitos para todos, que les vaya bien. El lunes tenemos consulta, resuelvan